Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Vulnerabilidades Informáticas y Ataques Web. Les queremos recordar que en esta plataforma ustedes deben hacer sus consultas, preguntas, inquietudes y también comentarios a través del chat. Se las pueden hacer directamente a nuestro invitado o también me las pueden hacer a mí como organizadora, ¿ya? Bueno, hoy día nos acompaña Andrés Peñailillo Cardemil. Él es Chief Information Security Officer, University of Chile. Los dejo con ustedes, Andrés Peñailillo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller, a este workshop, ¿cierto? Em, yo les voy a compartir la presentación desde ahora. Si me dan un par de segundos, ahí ya deberían estar viendo la presentación. Si no se ve, por favor, me confirman. Bueno, hoy día yo les traigo un tema que es bastante interesante por estos días, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia, que es, vamos a revisar un poco sobre las vulnerabilidades informáticas más recurrentes en este tiempo y cuáles son los ataques web. Mi nombre es Andrés Peñailillo Cardemil. Yo soy Chief Information Security Officer, el CISO o el oficial de seguridad de la información, como se conoce más coloquialmente. Trabajo actualmente en la Universidad de Chile, hago clases en el diploma de Seguridad de la Información de la Facultad de Economía y Negocios y además trabajo como funcionario en la universidad. Entonces, vamos a lo nuestro. Partimos con el workshop. La agenda de esta tarde, tengo aproximadamente 40-45 minutos, ¿cierto?, para presentarles el tema. Y después vamos a dejar abierto un espacio de preguntas hacia el final de la charla. Así que les pido que todos los que tengan dudas, por favor, consultas, las dejen en el chat. Yo, por supuesto, voy a estar durante la charla enfocado a entregarles conocimiento respecto a este tema, pero al final vamos a dar pase a las consultas que hayan surgido durante la charla de hoy. La agenda que traigo para hoy es básicamente conceptos bien básicos de qué es una vulnerabilidad, qué es una amenaza, ¿ya? Vamos a ver también un poco cómo se abordan las pruebas de vulnerabilidad, cómo se hacen de forma bien general las pruebas de vulnerabilidad. Vamos a tomar también un par de ejemplos de la clasificación de vulnerabilidades, cuál es su análisis y su mitigación. Y hacia el final del taller de hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico en vivo. Vamos a ver si me acompaña cierto internet y me acompaña la alineación de las estrellas para que podamos hacer este ejercicio en vivo. Si no resulta, tengo también pantallazos de lo que les quiero mostrar en caso que tengamos algún inconveniente. Y el objetivo básicamente de este workshop es conocer cuáles son algunas de las vulnerabilidades más explotadas. Por supuesto no vamos a verlas todas. Vamos a ver cómo es el proceso de gestión y de mitigación de estas vulnerabilidades ya, y algunas herramientas bastante simples para identificar. Partiendo entonces con vulnerabilidad. Muchas veces se habla de vulnerabilidad. Yo lo que hice para preparar este taller es preguntarle a Google qué es una vulnerabilidad. Y eso se hace abriendo un navegador en Google, ¿cierto? Y ustedes colocan define, dos puntos, y el término que quieren buscar. En este caso, vulnerabilidad, Google lo define como una cualidad de lo que es vulnerable. O sea, es básicamente su antónimo, ¿cierto? Que no nos dice mucho. Y también dice a muchas personas, que es un ejemplo, ¿cierto? A muchas personas no les gusta hablar de sus propios problemas como si ello fuese un signo de debilidad, vulnerabilidad o inseguridad. Esa es la definición bien general que entrega Google, lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Pero aquí hay un punto que me llamó un poco la atención, que es que a muchas personas no les gusta hablar de sus problemas porque lo ven como una señal de debilidad o de vulnerabilidad. Y es muchas veces lo que pasa en este ambiente de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, que es que las empresas no siempre evidencian cuando tienen problemas, cuando tienen algún problema, algún fallo de seguridad, cuando son víctimas de algún incidente, cuando lo golpea algún ransomware, ¿cierto? Por lo general, no siempre, pero por lo general, las empresas tratan de esconder esto como si fuera malo. Y la idea, en el fondo, o la ideología de trabajar con temas de ciberseguridad o de seguridad de la información es que estos problemas se compartan para que
a otras empresas, a otras personas, ¿cierto? O al ecosistema de la seguridad de la información, estén atentos a este tipo de fallos. Y les voy a dejar la definición que es la que a mi juicio, ¿ya? Esto es mi impresión personal, la que a mi juicio se acerca más a la definición de vulnerabilidad en términos de informática. Se lo voy a leer textual. Dice, es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, que es la tríada de la seguridad de la información. Por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. Estos agujeros pueden tener distintos orígenes, como por ejemplo fallos de diseño, errores de configuración o carencias de procedimiento. Ahí se habla un poco de cuáles son las causas de estas vulnerabilidades. Y dependiendo de la causa o dependiendo de si esta vulnerabilidad se asimila y se reconoce, ¿cierto? Es, en el fondo, finalmente, cómo voy a hacer yo el tratamiento de la vulnerabilidad. Les dejo al final de la presentación, al final de la página, siempre el link de la fuente donde yo tomé esta información para que ustedes también la puedan revisar o puedan verificar más en detalle si es que quieren profundizar en algún tema. También existe un término que se asocia mucho a vulnerabilidad o incluso se confunde muchas veces con la vulnerabilidad, que es la amenaza. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dos términos hasta esta parte de la charla, que es, por una parte, una vulnerabilidad y por otra parte, una amenaza. Bueno, las amenazas cibernéticas a veces se confunden incorrectamente como vulnerabilidades, como les comentaba, ¿cierto? De acuerdo a la definición de ambos términos, la palabra clave que hay que fijarse siempre es potencial. Esa es la palabra clave, por eso lo puse entre comillas. La amenaza no es un problema de seguridad que existe en una implementación o una organización. En cambio, es algo que puede violar la seguridad. Y le voy a dar algunos ejemplos para que el concepto quede un poco más claro. Esto se puede comparar con una vulnerabilidad que es una debilidad real que se puede explotar. Por lo tanto, la amenaza existe independientemente de cualquier contramedida. Yo, por lo general, no puedo hacer mucho para erradicar una amenaza. Y puedo hacer acciones para erradicar o incluso eliminar una vulnerabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos dos ejemplos que son bien claros para tratar de evidenciar estos dos términos. El primero es que una vulnerabilidad es algo que de alguna manera la organización, la empresa, lo controla. O sea, yo controlo cuando tengo alguna vulnerabilidad, puedo realizar acciones para mitigar esta vulnerabilidad o erradicarla, como bien había dicho. En cambio, una amenaza es algo que muy pocas veces puedo hacer algo para prevenirlo o para evitarlo incluso. ¿Ya? Se asocia también muchas veces con un término que es un exploit. Un exploit en seguridad de la información es muchas veces una prueba de concepto o una evidencia de que yo puedo explotar una vulnerabilidad. Por lo tanto, esa evidencia de que yo puedo explotar una vulnerabilidad se convierte en un exploit, que es lo que se conoce, como les comentaba, en el término de la jerga de seguridad de la información. Y este exploit pasa a ser una amenaza, que es en el fondo cuando hay una vulnerabilidad que no está mitigada y hay un riesgo de que alguien pueda explotar esa vulnerabilidad, ese exploit o esa acción se puede conocer o se puede denominar como una amenaza, algo que yo no puedo controlar, que puede pasar en cualquier momento. Algunos ejemplos, aquí se me corrió un poco la presentación, ¿cierto? Seguramente es por la tipografía, así que les pido las disculpas desde ya. Pero la idea es ver algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos, como por ejemplo SQL Injection. SQL Injection es un fallo que se produce cuando hay malas prácticas en las consultas que se realizan hacia una base de datos. Yo creo que ustedes por lo general saben, ¿cierto?, que hoy en día la mayoría de la información se encuentra almacenada en una base de datos. Por lo tanto, los sistemas que consumen o que consultan esta información lo tienen que hacer a través de un lenguaje estructurado que se llama SQL. Este lenguaje, dependiendo de cómo se estructura o de cómo se forma la consulta para extraer información o para actualizar información, es lo que podría derivar en un ataque de SQL Injection. Los ataques también de ingeniería social, que son los clásicos ataques que se comparan, ¿cierto?, con lo que se dice coloquialmente sobre el cuento del tío, o sea, estos engaños, ¿cierto?, que hacen los cibercriminales para robar información muchas veces,
a través de acciones como phishing, ¿cierto? Acciones como suplantación de identidad, robo de identidad, ¿ya? Se conocen como ingeniería social. Esta técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar información o para hacer que la víctima me entregue información de forma voluntaria, se conocen como ingeniería social. Cross-site scripting, que se conoce también como un fallo de seguridad como XSS, que es un fallo de seguridad que permite también eh, modificar incluso una página web con una cierta cantidad de comandos que se le mandan a través de la URL. Principalmente esto se realiza del lado del cliente, para decir del lado del navegador. El lado del navegador es el que tiene la vulnerabilidad y obviamente esta vulnerabilidad es explotada por la aplicación que corre bajo un navegador. Eso es básicamente un ataque de cross-site scripting. El clásico ataque de ransomware también, que tiene mucha relación con los ataques de ingeniería social, pero el ransomware es todo un mundo en sí, porque es un malware, básicamente un software que es un software malicioso que está diseñado para secuestrar la información. Ahora, ¿cómo secuestra la información? Un malware se infecta el computador, ¿cierto? Yo ejecuto algún archivo malicioso o ingreso a una página web que tiene un código malicioso, mi computador se infecta y este ransomware lo que hace es que toma toda la información que está dentro del computador o dentro del notebook, ¿cierto? Toma los documentos que son principalmente de ofimática y fotografías y los encripta. Eso quiere decir que los hace ilegible para una persona. Puede introducir caracteres especiales, ¿cierto? Que impidan acceder a esa información. Y básicamente lo que el usuario ve al final es que su información es ilegible, no puede acceder a esa información. Por lo tanto, el cibercriminal pide un rescate para entregar una llave que sirve para desencriptar esa información. Muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, esa información no llega a concretarse. O sea, el, el, el atacante pide un rescate por entregar esta llave, pero muchas veces esa información no es entregada de vuelta, no se entrega esta llave para desencriptar la información y el pago se hace finalmente y se pierde la información y además se pierde el pago que se realizó por este rescate. Desastres naturales como por ejemplo inundaciones, terremotos, ¿cierto? Que también podrían de alguna manera eh, afectar la triada de la seguridad de la información, que es disponibilidad, confidencialidad e integridad. Configuraciones por defecto. Esto se ve mucho en organizaciones que no tienen la rigurosidad de levantar sistemas de información de forma segura. Vale decir, se instala un Tomcat, se instala un Apache, una base de datos, ¿cierto? Con credenciales por defecto, con la configuración por defecto, servidores con todos los puertos abiertos, ¿cierto? Sin ninguna discriminación. Por lo tanto, también son fuentes de ataques. Y como ya lo había mencionado anteriormente, ¿cierto? Suplantación de identidad. Ahora, la idea de este slide, que se me desconfiguró, así que vamos a tratar a ver si es que se puede algo hacer con lo que quedó desordenado de la presentación, ¿cierto? Es un poco para ver si es que ustedes pueden responder a lo mejor ahí en el chat. Yo no estoy viendo el chat ahora porque tengo la presentación en pantalla completa, pero si es que ustedes pueden ir respondiendo ahí en el chat. ¿Qué creen que es alguno de estos ejemplos? Si es una vulnerabilidad o una amenaza. ¿Ya? SQL Injection, para los que conocen, ¿cierto? Me podrían indicar en el chat, como les digo, para que sea un poco más interactivo, si es una vulnerabilidad o es una amenaza. Yo, por supuesto, voy a ir dándole un par de segundos para que respondan y les voy a dar la respuesta que a mi juicio creo que es la que más se acerca. En el primer caso de la vulnerabilidad de SQL Injection es una vulnerabilidad. Como bien dice Gabriel, alcancé a ver ahí el mensaje, es una vulnerabilidad porque es en el fondo algo que yo puedo mitigar o algo que puedo corregir. Y es algo que está, como les comentaba, ¿cierto? Dentro de esta definición de vulnerabilidad y de amenaza, algo que está bajo mi control. Algo que está bajo mi control y que puedo realizar acciones para corregirlo o erradicarlo. Eso es una vulnerabilidad. Ingeniería social, se me ocurrió de nuevo. Gabriel dice que es una amenaza. Muy bien. Ingeniería social es una amenaza, ahí también pueden ver que se corrió un poquito, dado que es algo que siempre va a estar presente. Por mucho que yo tenga respaldos, por mucho que tenga incluso a los funcionarios concientizados y a los funcionarios capacitados para que puedan identificar cuando hay algún tipo de ataque de ingeniería social, siempre estos tipos de ataques van evolucionando y se van mejorando con el tiempo. Por lo tanto,
es muy difícil erradicar este tipo de exploit, que es una forma de explotar una vulnerabilidad que es eh, la confianza humana, ¿cierto? Por lo tanto, es una amenaza. Cross-site scripting es una vulnerabilidad, muy bien, al igual que SQL injection, ¿cierto? Es algo que está bajo mi control. Por lo tanto, yo puedo mejorar el paso de parámetros, por ejemplo, dentro de una aplicación web. Puedo incluso, ¿cierto?, valerme de algún WAF, de algún web application firewall para poder aplicar algunas reglas que me impidan este tipo de ataques, ¿cierto? Por lo tanto, está bajo mi control. Y es una vulnerabilidad. El ransomware, no alcancé a ver en el chat, eh, se me adelantaron, desastre natural es una amenaza. Bueno, el ransomware es una amenaza también, ¿cierto? Porque básicamente el ransom es algo que no está bajo mi control. Es un exploit que se ejecuta valiéndose de otro tipo de ataque, como por ejemplo la ingeniería social. ¿Ya? Eh, no sé si se acuerdan algunos respecto del ataque que hubo con el ransomware WannaCry, ¿cierto? Que vino como a cambiar un poco la figura de cómo se estaban haciendo los ataques de ransomware en el mundo. Hasta antes de eso, que era solamente que un usuario hiciera doble clic en un archivo malicioso para que ese computador se encriptara y me robaran esa información. Cuando llegó WannaCry, valía de otra vulnerabilidad que era una vulnerabilidad en Windows, que permitía que se pasaran o se explotara una vulnerabilidad en el protocolo de compartición de archivos Samba, lo que hacía que los computadores que eran vulnerables ejecutaran acciones arbitrarias. Por lo tanto, bastaba con que un computador se infectara con el ransomware y ese ransomware se propagaba por la red completa, siempre y cuando los computadores, ¿cierto?, tuvieran esta vulnerabilidad en el protocolo SMB de Windows. Por lo tanto, el ransomware también ahí es una amenaza. En el caso de los desastres naturales, también es una amenaza, ¿cierto? Y se me acabaron los cuadritos verdes, así que eh, desastres naturales, por supuesto que no tiene mucho más análisis, ¿cierto? Yo no puedo controlar un terremoto, no puedo controlar una inundación, dependiendo si es una inundación natural, por supuesto que no la puedo controlar ni la puedo tratar de evitar, pero puedo hacer acciones para evitarla, o no para evitarla, sino que para mitigarla. Una inundación también, por ejemplo, en el caso de que se filtre una agua, ¿cierto?, por entre los muros, ¿cierto?, que se rompa alguna cañería, eso también se podría prevenir de alguna manera, pero siempre sigue siendo un desastre natural, sigue siendo una amenaza. Íbamos en configuración por defecto. La configuración por defecto es una vulnerabilidad, porque es algo que yo puedo evitar, es algo que está bajo mi control, por lo tanto, puedo corregir este problema, puedo mitigar esta vulnerabilidad o puedo erradicar esta vulnerabilidad realizando una configuración correcta y una securización correcta de un servidor. Finalmente, la suplantación de identidad, que también es una amenaza, porque es algo que no está bajo mi control, sino que es algo que yo tengo que tratar de mitigar o tengo que tratar de evitar. Hoy en día nosotros estamos expuestos, ¿cierto?, a un montón de exposición en Internet, desde que tenemos cuentas en Facebook, en Twitter, en TikTok, ¿cierto? Y toda nuestra información anda dando vuelta por la red. Es bastante más fácil para los cibercriminales, ¿cierto?, suplantar la identidad, robar el root de Andrés Peñalillo de alguna página por ahí, robar el usuario de su cuenta de TikTok por otra parte, ¿cierto? Y empezar a cruzar información. Con las filtraciones que han ocurrido también en el mundo, ¿cierto? Filtraciones grandes que han ocurrido. Recuerdo que las últimas fueron de LinkedIn y filtraciones de Facebook también, donde se filtraron números telefónicos. Ya tenemos data para cruzar. Tenemos nombre de las personas, tenemos el root por un lado, tenemos números de teléfonos por otro lado. Se pueden hacer suplantación de identidad para hacer este robo de tarjetas SIM, ¿cierto? Que está bastante extendido todavía el tema del robo de los chips, de estos robos de las sesiones de WhatsApp también. Entonces, básicamente son amenazas que yo tengo que estar muy atento, pero que no están bajo mi control. Este pantallazo que les muestro tiene relación con la identificación de vulnerabilidades, ya que vimos, ¿cierto?, un poco la definición de vulnerabilidad, amenaza, y vimos algunos ejemplos bien básicos. Ahora viene el proceso siguiente, que sería la identificación de vulnerabilidades. ¿Cómo identifico las vulnerabilidades? En la página de mitre.org, existe una base de datos que se llama CVE. Es una base de datos que aloja todas las
vulnerabilidades que los fabricantes van liberando, o los fabricantes, ¿cierto? O los investigadores van liberando respecto de una aplicación. En este caso, en este ejemplo que están viendo en pantalla, Mitre le asigna un código a cada CVE, a cada vulnerabilidad. Por supuesto, parte con CVE, guión el año, guión un número correlativo. ¿Ya? Este CVE que ven en pantalla tiene ese código, ¿cierto? Este ID de CVE tiene la descripción que en este caso dice que es una vulnerabilidad en la aplicación de Apache Shiro que afecta a las versiones de Apache Shiro anteriores al 1.4.2. ¿Ya? Que usan un valor por defecto que es Remember Me en la configuración. ¿Ya? De nuevo vemos ciertos problemas en configuraciones por defecto. Aparecen referencias, ¿cierto? Referencias de dónde sale más información respecto de este software. En el caso de la URL de Apache, ¿cierto? Se puede ver la información de Apache Shiro. Tiene otros datos, ¿cierto? Como la fecha de creación, la fase, cuántos votos tiene. Hay investigadores que van votando y van probando esta vulnerabilidad, ¿cierto? Y hay otros investigadores que aportan a completar esta vulnerabilidad para que la persona sepa a qué le afecta esta vulnerabilidad, a qué software, si es que hay algún parche que el fabricante ya liberó para corregir esta vulnerabilidad, o si es que no hay algún parche y se tiene que hacer alguna otra acción, ¿cierto?, de configuración. O también, que es lo malo que se hace, es que muchas veces se toman estas vulnerabilidades y los cibercriminales tratan de hacer una prueba de concepto o hacer un exploit. Vale decir, el exploit es lo que hablamos de la amenaza, ¿cierto? Que es una prueba de concepto que va a aprovecharse de esta vulnerabilidad para explotarla y para lograr conseguir algún escalamiento de privilegios, para lograr conseguir alguna pantalla azul, para lograr conseguir acceso, por ejemplo, a alguna aplicación dependiendo de la vulnerabilidad. Pero por una parte tenemos esta base de datos que es de CVE y tenemos, ¿cierto?, las personas que van aportando para que las organizaciones puedan corregir esta vulnerabilidad y otros que, por supuesto, siempre nunca van a faltar, que son los que se aprovechan de esta vulnerabilidad para hacer exploits. Respecto de las pruebas de vulnerabilidad, eh, la definición de una prueba de vulnerabilidad es lo que voy a leer textualmente ahora, que dice, el análisis de vulnerabilidades es el proceso en el cual se identifican y clasifican las vulnerabilidades de un sistema informático, ¿cierto? Ya vimos que las aplicaciones pueden tener vulnerabilidades, los sistemas operativos también pueden tener vulnerabilidades, por lo tanto, el conjunto, cuando yo tengo un servidor disponible en Internet, principalmente de cara hacia Internet público, ¿cierto? Se me pueden juntar las vulnerabilidades tanto del sistema operativo como de la aplicación web o del sistema, ¿cierto?, que está de cara hacia Internet. Por lo tanto, aquí tengo que empezar a priorizar qué es más importante, qué es más crítico. Tengo que empezar a identificar, ok, tengo una cierta listado de vulnerabilidades, ¿por cuál parto? ¿Qué hago primero? ¿Qué es más crítico? ¿Cierto? ¿Qué me afecta más? Y con eso yo puedo ir haciendo una priorización. ¿Ya? Para este análisis de vulnerabilidades existen dos formas, que son como las clásicas. Existen más metodologías, pero de forma básica existen dos formas, que son el reconocimiento, que es a través de la información que se tiene del sistema, de la aplicación o del sistema operativo, ¿cierto? Se pueden buscar las vulnerabilidades asociadas. Lo que hicimos recién en la página de Mitre, se ve, yo pongo el nombre de la aplicación y eso me va a arrojar, de la aplicación o del sistema operativo, y eso me va a arrojar un detalle de todos los CVEs o todas las vulnerabilidades que tiene esa aplicación o ese sistema operativo. Eso se puede hacer manual, lo puede hacer cualquier persona con acceso a Internet, puede colocar el nombre de su aplicación, la versión, ¿cierto? En el caso de Apache Shiro, y les va a mostrar o les va a listar cuáles son todas las vulnerabilidades que están activas todavía para esa aplicación. Esa es una forma. La segunda forma es a través de un scanning. Esta forma es, por lo general, a través de herramientas especializadas como plataformas que realizan este escaneo automático. Realizan el escaneo de las versiones que tiene el sistema operativo o la aplicación, ¿cierto? Y van directamente a la base de datos de Mitre u otra base de datos de vulnerabilidades y se traen ese listado y me entregan un informe final. Básicamente la automatización del mismo proceso de reconocimiento manual que podría hacer cualquier persona. Existen aplicaciones como Nessus, por ejemplo, hay aplicaciones como OpenBus también, que son bastante, que en el fondo es como la competencia de Nessus, pero open source, que hacen este reconocimiento automatizado o este scanning automatizado. ¿Ya?
Como les comentaba, cuentan con base de datos de vulnerabilidades y realizan la revisión del sistema de destino. Básicamente hacen un Nmap, ven cuáles son los puertos que están abiertos, la versión de la aplicación, y eso lo van a contrastar con vulnerabilidades que ya están disponibles en alguna base de datos que podría ser perfectamente CVE. Y eso me entrega un reporte final, que es bastante más rápido que estar yo revisando aplicación por aplicación en una página, por ejemplo, en la página de Mitre. Siguiendo con las pruebas de vulnerabilidad, ¿cierto? Tenemos algo que ya les había adelantado, que son la clasificación de las vulnerabilidades. Ok, tengo un listado de 30 vulnerabilidades, 40 vulnerabilidades. ¿Qué hago primero? ¿Qué es lo más crítico? ¿Ya? En este punto de las pruebas de vulnerabilidad existe una etapa que se llama clasificación de vulnerabilidades. La clasificación, que es lo que voy a leer ahí textual de nuevo, así que les pido disculpas cuando leo textual, es el proceso en el cual se le asigna una puntuación a cada vulnerabilidad. Cada código de CVE tiene una puntuación. ¿Ya? Y eso me va a dar finalmente cuáles están más altos en la puntuación y cuáles están más bajos. Los que están más altos, por supuesto, son los que tengo que hacerme cargo y tengo que resolver de forma inmediata o tengo que priorizar. Los que están más bajos en la puntuación, por supuesto, los puedo ir dejando para más adelante. Para esto existe una página web también que se llama CVSS, que utiliza distintos parámetros para calificar este puntaje. ¿Ya? Como por ejemplo, utiliza el parámetro de cómo afecta la vulnerabilidad a los atributos de información. Ingresan a la página CVSS. Les va a preguntar si el sistema de información quiere resguardar la confidencialidad, quiere resguardar la integridad o la disponibilidad. Y dependiendo de eso, le va asignando puntajes. Por ejemplo, un sitio web público con información pública va a tener menos puntaje que un sitio web que es con acceso restringido, por ejemplo, de un banco, algún sitio web que tenga información personal, ¿cierto? Por lo tanto, ahí va a tener menos puntuación el sitio web que es público, que tiene información abierta, que cualquier persona puede acceder sin necesidad de loguearse, versus un sistema que sí necesito credenciales, necesito permisos y autorización para ingresar. Y también existen otros parámetros, que los vamos a pasar de forma bien rápida, ¿cierto? La facilidad de la explotación o complejidad del acceso, si es complejo o si es fácil acceder a explotar la información. Se requiere una autenticación, lo que les comentaba recién, si la página web está disponible en Internet sin autenticación o si me tengo que autenticar para acceder a esa información. Los daños específicos que podría causar una vez explotada la vulnerabilidad, como por ejemplo ataques de denegación de servicio, ataques de denegación de servicio distribuido, tomar el control remoto de la máquina desde otra ubicación, ejecutar comandos también, hacer escalamiento de privilegios, etcétera. Y finalmente, si permite o no tomar control del objetivo. O sea, si es que cumpliendo todos estos criterios, el atacante podría llegar a tomar control del objetivo. Podría llegar a eliminar archivos, a tener acceso a una base de datos, ¿cierto? Poder saltar de forma lateral dentro de la red también. Son todos esos criterios que van de alguna manera a entregarme una clasificación para que yo a cada vulnerabilidad le asigne un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, yo lo puedo priorizar. En Nessus, que es una aplicación de pago, ¿cierto? Que es para realizar este escaneo de vulnerabilidades, como les comentaba anteriormente, existen 5 niveles, que es distinto a los niveles que tenía CBSS. Solamente para que lo tengan ahí como mente, ¿cierto? La clasificación de las vulnerabilidades va en bajo, que está catalogado en color verde, ¿cierto? En este mapa de color. Medio, que es las que son de color naranjo o anaranjado. Las que son altas, que están con ese color rojo, y las que son críticas, que tienen un color morado, violeta. Y se recuerdan el ejemplo que les di, ¿cierto?, del ransomware WannaCry, que se valía de una vulnerabilidad para explotar, para expandirse, ¿cierto?, dentro de la red interna una vez que un usuario había hecho clic. Era el protocolo SMB, el protocolo de Samba, que si se fijan aquí está marcado como MS02045, que es un protocolo de Windows que es para compartir archivos. Está catalogado como alto, de alto riesgo. También aparecen otros como por ejemplo SMB, también abajo como medio, ¿cierto? Aparecen dentro de los críticos Microsoft Windows Server Service Craft, que es del servicio de RPC, ¿cierto?
vulnerabilidades de código de ejecución remota, también que aparece como crítico, entre otros. Siguiendo con el ejemplo de mitigación en Nessus, tenemos dentro del informe que se entrega cuando me lista las vulnerabilidades, ¿cierto? Y esta clasificación de acuerdo a colores, me entrega el detalle o me entrega la descripción de la vulnerabilidad. En este caso yo tomé el de Samba, que es el que tengo más fresco, no más fresco en la mente, sino que el que más impacto me provocó porque cambió la historia del ransomware para siempre. ¿Qué es la descripción? En este caso dice que la versión remota de Windows puede contener un fallo, ¿cierto? En el protocolo SMB, que es Server Message Block. Dentro de la implementación, el protocolo en sí no es inseguro, sino que la implementación del protocolo es la que lo hace inseguro. Que podría permitir a un atacante, ¿cierto?, ejecutar código arbitrario en el host remoto, o en el equipo remoto. ¿Ya? Un atacante no necesita estar autenticado para explotar este fallo. Por eso es que WannaCry se propagó súper rápido, porque no necesitaba escalar privilegios, no necesitaba ninguna autenticación. Estaba ahí, podía explotar este tipo de ataque. Aparece la descripción de la solución, que por lo general, yo diría que casi en el 100% de las veces es una solución que libera un parche que libera, o una mejora o una recomendación que libera el fabricante del software. No hay ninguna otra persona que pueda liberar una solución a un problema o una mitigación a una vulnerabilidad que no sea el fabricante. Y abajo, información sobre el plugin o información sobre los datos para colocar esta información, ¿cierto?, en un IDS interno o en un IPS que pueda realizar las acciones de alerta en el caso de un IDS y de bloqueo en el caso de un IPS. ¿Ya? Cualquier tráfico que encuentre en la red, ¿cierto?, que coincida con el plugin, que coincida con esta firma, con el ID de la firma, con la versión, con el tipo, etcétera, podría alertar al IDS o al IPS para que realice alguna acción, ya sea de alerta o de bloqueo. Respecto a la mitigación de vulnerabilidades, ¿cierto? La definición dice que es un proceso en el cual se remedia la problemática asociada a una vulnerabilidad o se mitiga el efecto, ¿cierto? Es, en el fondo, mitigar, bajarle un poco, ¿cierto?, la criticidad a explotar esta vulnerabilidad o erradicarla de hecho, ¿ya? Existen dos formas para realizar esta mitigación. La primera es respecto de un control correctivo, que es básicamente como lo dice el nombre, ¿cierto? Cuando se corrige una vulnerabilidad a través de un parche que liberó el fabricante ex post a que se evidenció una vulnerabilidad. O sea, hay una vulnerabilidad que por lo general se conoce como vulnerabilidad de día cero, cuando el fabricante todavía no ha liberado ninguna actualización ni ningún parche. Y una vez que ya existe esta vulnerabilidad que podría ser explotada si alguien encuentra un exploit para poder valerse de esta vulnerabilidad y aprovecharse de la vulnerabilidad, ¿cierto? En ese lapso, el fabricante tiene que liberar la actualización o el parche. Una vez que la libera, pasa a ser una corrección en la configuración o una corrección en la aplicación. Por eso se llama un control correctivo. El control compensatorio es un método alternativo para remediar la vulnerabilidad. Lo que les comentaba recién de un IPS, un IDS, un HIDS, que es un host IDS, ¿cierto? Que son IDS que se instalan en cada máquina, que se encargan también de revisar un poquito y de hacer un filtrado más básico en cada servidor cuando no se cuenta con un IDS o con un IPS de red, que permite remediar un poco la vulnerabilidad. O sea, en el caso que tenga la vulnerabilidad, que alguien pueda estar pensando en sacar un exploit y no tenga la corrección del fabricante, o no tenga este parche del fabricante, este control compensatorio de un IDS, un IPS o un host IDS es una buena alternativa. Ahora, importante recalcar que toda mitigación tiene un costo, no necesariamente en costos monetarios, en costos, ¿cierto?, en dinero, sino que también puede tener un costo en cuanto a hora hombre, porque hay que invertir tiempo en investigar, hay que invertir tiempo en realizar acciones, hay que invertir tiempo en corregir, hay que invertir tiempo en probar que esa corrección no le pegue a otra cosa, porque puede ser que yo haga una acción para evitar esa vulnerabilidad, pero que esa acción, esa corrección, ese cambio en la configuración le pegue o afecte a otro componente del sistema, ¿cierto? Y eso también me puede traer algún problema. Entonces, toda la mitigación siempre sí o sí va a tener un costo, ya sea monetario o sea en cuanto a hora hombre de un profesional, va a tener un costo. ¿Ya? Si lo hace una persona que conoce
la aplicación, ¿no?, que conoce cómo poder aplicar alguna mitigación, puede ser de forma interna, o se puede contratar a una empresa externa que también puede entregar recomendaciones. Para determinar el costo de una mitigación debe saberse cómo se realizará, ¿cierto? Debo saber cómo debo realizar la mitigación y debo considerar cuál es la priorización, ¿cierto? Si tengo priorización para realizar esto, si tengo recursos para hacerlo, si tengo tiempo, si tengo dedicación de otras áreas también que van a estar involucradas en la mitigación, si tengo que bajar servicios o no, si tengo que dejar en algún momento el servicio sin disponibilidad, ¿cierto? Entonces, hay que considerar primero qué tengo que realizar o cómo voy a realizar la mitigación para determinar de forma aproximada cuál va a ser el costo de esa mitigación. Tanto el costo monetario y en hora hombres como el costo en riesgo. O sea, que en el fondo la mitigación me va a invertir mucho más de lo que pierdo. Se materializa la vulnerabilidad, ¿cierto? No tiene mucho sentido invertir. Y ahí, en el fondo, también pasa por una decisión de la empresa que es aceptar el riesgo, ¿no? Okay, hay una vulnerabilidad, me sale más caro corregirla que tenerla, por lo tanto, acepto esa vulnerabilidad y acepto, por supuesto, las consecuencias eh, que podría traer la materialización de esa vulnerabilidad. Finalmente, ya, y en honor a la hora, ¿cierto? Les tengo un ejercicio de búsqueda de vulnerabilidades. Como les comentaba, existen software que son pagados, existen software que son open source para analizar vulnerabilidades, y existe una alternativa que se llama Shodan, que es una página web que permite buscar vulnerabilidades o buscar servidores vulnerables en todo el mundo, desde cosas que están conectadas a Internet, como los clásicos computadores, servidores, ¿cierto? Pero además de esos routers, dispositivos de Internet de las cosas, perdón, dispositivos de Internet de las cosas, sí, aire acondicionado, ¿cierto? Refrigeradores que se conectan hoy en día a Internet, lavadoras. Pero esta versión free o esta versión gratuita de Shodan tiene un límite de consultas. Por lo tanto, si ustedes quieren realizar este ejercicio ahora aquí, en paralelo, yo también los voy a orientar un poco de cómo se utiliza. Yo tengo una cuenta igual en Shodan, dado que limita la cantidad de consultas. Yo no puedo hacer una cierta cantidad de consultas porque después Shodan me dice, oh, que ya no puede hacer más consultas, o se registra, o ya espera hasta el día siguiente, espera 24 horas para que se libere de nuevo esa restricción de consulta. Y eso es básicamente para que ciertos los cibercriminales o los ciberdelincuentes no se aprovechen de esta herramienta para buscar cosas que atacar. Un buen comienzo, como les dejo aquí en la presentación, ¿cierto? Es empezar por Explore, que es una opción que está dentro de la barra de búsqueda. Si ustedes se fijan acá en la presentación, aparece Shodan, yo puse uchile.cl, y al lado aparece un botón o un link que dice Explore. Ahí aparecen categorías populares, aparecen búsquedas populares, cuáles son las búsquedas recientes, de cosas que se pueden encontrar, y aparecen resultados. A esos resultados yo les puedo aplicar algunos filtros, como ustedes pueden ver también en la presentación. Puedo decirle que me liste solamente servidores o computadores o cosas, o Internet de las cosas en Santiago, en Chile, que estén utilizando sistema operativo Windows, que estén abiertos o disponibles en Internet a través del puerto 80, etc. Entonces, los voy a dejar con el primer ejercicio práctico, que voy a hacer yo también, voy a tratar de hacerlo en vivo, si no me resulta, les pido la disculpa y tengo mi plan B. El primer ejercicio práctico es en un navegador con acceso a Internet, ¿ya? Por favor ingresen al sitio https://www.shodan.io, ¿ya? Ingresan a la opción que yo les comentaba, que es Explore, y revisar si dentro de los top vote, o sea, los top votados, ¿cierto? Aparece el término webcam. Y ahí vamos a empezar a buscar algunas cosas que nos podrían servir para hacer algún análisis. Entonces, a esta página web. Se van a la opción Explore, se van a la opción Webcam. Eso que les pedí que hiciéramos en este pequeño hands-on, que es bastante pequeño. Si me acompaña internet, si no, le vamos a dar un par de segundos más, si no, les muestro los pantallazos que tengo, que anda muy bien.
Ya, si se fijan aquí me cargó, ¿cierto? Obviamente de distintas partes del mundo, yo después puedo poner algún filtro que sea solamente en Chile, pero nos sirve para el ejemplo tomar cualquiera. Podemos tomar estos que tienen 200 OK, es porque el servicio está activo cuando Shodan hizo la consulta. Por lo tanto, esta IP, que es de Italia, podríamos pinchar ahí, ¿cierto? Me va a decir cuál es el hostname del equipo, me va a decir dónde está el país, la ciudad, ¿cierto? La organización que le presta servicios de Internet. Acá, donde dice vulnerabilidades, si se fijan, les aparece el código CVE, que era el código que yo les comentaba anteriormente, ¿cierto? Que es este código identificador de vulnerabilidades. En este caso, el CVE 2019-1552, ¿cierto? Es un fallo en el protocolo, perdón, en la aplicación OpenSSL, ¿cierto? Que permite administrar y gestionar certificados SSL para sitios web, ¿ya? Ahí hay una vulnerabilidad. Por lo tanto, solamente con esta búsqueda simple yo puedo darme cuenta que este servidor que está disponible en Internet tiene una vulnerabilidad, tiene un montón de vulnerabilidades más que están listadas hacia abajo, ¿cierto? Acá arriba aparecen los puertos abiertos. Por lo general, los puertos abiertos de Internet son los clásicos, son 80, 80, 80. Hay otros puertos que son puertos 53, por ejemplo, que es de DNS, ¿cierto? UDP y TCP. Pero los que sirven para este ejercicio bien básico nos serviría el puerto 8080. Por lo tanto, si yo copio la IP, veo mucho aquí porque me tapa la barra de WebEx, ¿cierto? Pero voy a abrir otra ventana, copié la IP, ¿cierto? Pongo el protocolo, escribo dos puntos, protocolo 8080, a ver si me muestra algo. No, le vamos a dar un par de minutos para que, a ver si puede cargar, si no le muestro la pantalla. Un poco lento mi proveedor de internet últimamente, no se puede acceder al sitio. Podríamos tomar otro ejemplo que podría ser esta que está en Alemania. También es una webcam, que por lo demás también, mientras carga, ¿cierto? Para rellenar un poco, eh, por lo demás, es probable que esta webcam sí sea una webcam que sea necesario que esté disponible y abierta al público, ¿cierto? Puede ser una webcam de un servicio de tránsito, ¿cierto? Puede ser alguna webcam que está monitoreando algo en tiempo real y está disponible para que los usuarios la vean. No tiene nada de malo, ¿cierto? Si cuando las cosas empiezan a aparecer ya extraña es cuando tiene mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, si se fijan, este IP no tiene ninguna vulnerabilidad. Tiene solamente abierto el puerto 80 y el puerto 443, que son el puerto HTTP web y el puerto HTTPS, que es el puerto HTTP seguro. Por lo tanto, este IP, dentro de lo que vimos, ¿cierto?, está relativamente bien. Acá hay otra en Italia. Vamos a ver si esta también tiene habilitado el puerto 80. 8080. Podríamos ver si es que algo me responde en el puerto 8080, que son los puertos clásicos de Internet. Esta es cosa de suerte en realidad. No me mostró nada. Eh, Igual tengo unos pantallazos para que ustedes los puedan ver, que es este. Fijan, es un pantallazo que yo capturé ayer, lo saqué ayer, ¿cierto? Aparece el código de CVE, que es el código de la vulnerabilidad, y aparece también, eh, yo hago clic en un puerto, que por lo general creo que en este caso era el puerto 8080, en la IP, yo copio el IP y copio dos puntos el puerto 8080, me aparece la consola de administración. O sea, yo llego a través de Internet a la consola de administración de la webcam o de la cámara web, ¿ya? Me dice, obviamente está protegido por usuario y password, ¿cierto? Pero pasa en algunas ocasiones que el usuario y la clave, como ya les comentaba de las configuraciones por defecto, pasa que alguien disponibilizó un router o disponibilizó una webcam pública en Internet y no le cambió la clave de administración, que por lo general es admin o admin nada, ¿cierto? Esas son malas prácticas, sumado que hay una vulnerabilidad porque el sistema o la aplicación o el servidor está disponible en Internet y además de eso tiene una configuración por defecto o está
no está protegida, ¿cierto? Para que esta consola de administración, por ejemplo, ¿cierto? No esté visible desde cualquier parte del mundo y esté visible solo de la red interna de la organización, ahí empiezan los problemas. Tengo el último ejemplo que les quiero mostrar, desde que se me acabe el tiempo, que es hacer una búsqueda bien personalizada, que es en la barra de búsqueda colocar este término, que es IP cámara, guión bajo logo, y le digo que busque todo lo que encuentre en Chile. ¿Ya? No voy a hacer la consulta de Chabón de nuevo porque ya vi que anda muy lento. Cuando tengamos esa información, ¿cierto? Puedo de nuevo buscar el puerto y ver qué cosa hay listada en Chabón. Fijan, yo ya tengo acá que encontré esta IP ayer, este pantallazo de ayer. El hostname, ¿cierto? Que es de btr.net. ¿Dónde está? Está en Chile, está en Concepción. Además de eso, tiene el puerto 53, que es de DNS, y el puerto 81. El puerto 81 es raro. Entonces yo le hice clic a la IP, dos puntos, el puerto 81, y llego a la consola de administración de la webcam. De nuevo, es una consola de administración. Probablemente tenga listada las vulnerabilidades, ¿cierto? Yo podría explotar alguna vulnerabilidad y además de eso tengo acceso a la consola desde Internet. Entonces esas son las cosas que muchas veces las organizaciones no ven, no visualizan, ¿cierto? Que hay algo que debiese estar protegido, ¿cierto? De cara a Internet, que debiese resguardarse porque alguien podría acceder a esta información, de hecho cualquier persona en todo el mundo puede acceder a esta información, y esa información no es protegida, no es resguardada, no es correctamente segurizada, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya empiezan a haber problemas. Así es que con este último ejercicio, que espero que ojalá puedan replicar o puedan mirar qué cosas pueden hacer en Shodan, no es para que hagan nada malo, ¿ya? Se lo digo ahora. No traten de buscar cosas para hacer cosas malas, sino que si encuentran algo y lo pueden reportar a la empresa para que lo pueda solucionar, para que vean que alguien está preocupado de corregir esta información. Yo sé que muchas veces las empresas no se lo toman a bien, pero traten de no hacer cosas malas, ¿cierto? De no buscar información para explotar y para hacer cosas malas, sino que para advertir y para prevenir a las organizaciones que puedan asegurar su información. Con esto doy por finalizado el workshop, el taller, ¿cierto? Si alguien me puede apoyar con las consultas, si alguien tiene alguna consulta, ¿cierto? Que la planteo, que la pueda plantear por el chat, no sé cuánto tiempo nos queda todavía para hacernos cargo de esas consultas. Sí, Andrés, todavía le queda tiempo y yo le escribí por el chat con Ya, algunas consultas de los asistentes. perfecto. Pero, participaron harto en el desafío de vulnerabilidad o amenaza. Lo malo es que no me funcionó porque se me corrieron los cuadritos, pero por la tipografía. Em, preguntas. Veo un comentario de Juliet, A ver, lo voy a apoyar. por Peter favor. Roberts dice, así como existe la diferencia entre vulnerabilidad y amenaza, también es conveniente diferenciar riesgo de incertidumbre, ¿o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Riesgo, la definición de riesgo es algo que yo evidencio que me podría afectar. Es algo que yo o tengo que hacerme cargo, ¿cierto? De que tengo un riesgo latente y ese riesgo obviamente lo tengo que aceptar. Levanto las manos y digo, ok, nada que hacer, asumo el riesgo o realizo acciones para poder mitigar este riesgo o erradicarlo. Un poco más difícil erradicarlo, pero al menos mitigarlo, ¿cierto? En cambio, la incertidumbre es cuando yo no sé. Cuando hay un riesgo es un poco más fácil, porque yo sé que algo podría pasar, yo me anticipo a algo. Por ejemplo, los colegas que en algún minuto, ¿cierto? En su matriz de riesgo identificaban pandemia. ¿Qué hacemos en pandemia? ¿Cómo activamos un protocolo, un plan de recuperación de desastres, ¿cierto? Muchas veces a mí también me pasó, pero yo decía, ya, pero ¿cuándo vamos a tener una pandemia? Y ahora estamos en pandemia. Entonces, son cosas que uno en algún minuto visualiza que podría llegar a ocurrir, pero se hace cargo. En cambio, la incertidumbre, yo no sé que no sé. Tan, tan
tan malo, por así decirlo, que yo no sé que no sé. O sea, ni siquiera sé que podría haber algo, ni siquiera sé muchas veces qué tengo, porque para realizar este análisis de vulnerabilidades, ¿cierto? Tengo que hacer un inventario de los activos de información, de cuántos servidores yo tengo disponibles, ya sea de cara a Internet o ya sea en la red interna. Yo tengo que detallar, tengo que saber qué información tengo. Pero si yo tengo la incertidumbre de ni siquiera saber qué servicio tengo, no sé si hay servidores que alguien levantó por ahí que quedaron disponibles en la red y yo no tengo idea, mucho menos me voy a poder hacer cargo de los riesgos, ¿cierto? Por lo tanto, es una súper buena pregunta porque, claro, el riesgo es cuando yo sé que puede pasar algo y me hago cargo de esos riesgos, pero la incertidumbre es que tengo idea y mucho menos puedo hacerme cargo de algo que no sé. Buena comparación. No sé si respondí la pregunta. Andrés, Daniel Carrasco me preguntó algo por interno y primero me disculpo si es que no es que lo pronuncie mal, sino que es una sigla, pero lo desconozco, no es mi expertise. Dice, ¿cuál es la página de C, B corta, S, S? Ah, sí, no, no sé lo. Aparece en el. Esta. CBCS. Y aquí hay una calculadora, que es la calculadora que yo les comentaba. No sé si alcanzan a ver la URL, es de FIRST, que es una organización internacional que agrupa todos los equipos de respuesta a incidentes, ya sean CERT o sean CSIRT. Es una sigla que se ocupa. Aquí en Chile existe el CSIRT, el CSIRT de gobierno, pero por ejemplo en otros países como en Polonia también existe el CSIRT. En otros países, en Colombia creo que existen los CERT. Es lo mismo, pero una sigla abarca a equipos de respuesta a incidentes y el otro es equipos de respuesta a incidentes informáticos, ¿ya? Que en el fondo es como la diferencia. Pero esta es la calculadora, el sitio oficial es FIRST, lo pueden encontrar, si se fijan, entrando a first.org, en CBCS, la primera opción del menú izquierdo dice Calculator, y esa opción es la calculadora que yo les comentaba, donde ustedes pueden seleccionar el vector de ataque, puede seleccionar la complejidad del ataque. Para esto, obviamente, de nuevo, debo tener conocimiento del inventario de activos, debo saber y esa información, si ese servidor está disponible en Internet, si está en la red interna, si es con autenticación, si es un acceso abierto, si es información pública o no, y aquí está la confidencialidad, si es confidencial o no, no. Si es un sistema que guarda información personal, por ejemplo, sí, la confidencialidad puede ser media o alta, baja o alta, ¿cierto? Y ahí se va marcando toda esta cantidad de criterios. Hay muchos criterios que se pueden pasar. La idea es utilizar esta calculadora CBSS por cada activo. O sea, yo tengo el intranet, por ejemplo, y el intranet la analizo de acuerdo a todos estos tres criterios, que es el ranking base, el ranking temporal y el ranking del ambiente. ¿Ya? Son como estos tres grandes ambientes. Y ahí esto al final me entrega una puntuación. Si quieren, hacemos un ejemplo bien rápido, si no alcanza el tiempo, marquemos cualquier opción, ¿cierto? Solamente para que vayan viendo cómo cambia. Fíjense que ahí dice que está en una puntuación 5,6. ¿Ya? Yo aquí puedo ir cambiando. Voy cambiando cualquier parámetro dentro de esta calculadora, me va indicando que me va subiendo, me va bajando en el ranking por cada uno de los ámbitos, ¿cierto? Y al final me entrega una puntuación que debiese ser el promedio de esta tres puntuación, que tiene 5,6, que me dice en medio, 5,1 y 4,4. ¿Ya? Esta calculadora sirve principalmente para evidenciar riesgo a las áreas gerenciales o a los C-levels, ¿cierto? Para decir, ok, tengo un activo de información que está expuesto a una X cantidad de vulnerabilidades, ¿cierto? Este riesgo tiene una puntuación, por ejemplo, 5,6. Y ahí se va anotando en alguna planilla, en algún sistema, ¿cierto? Y se va listando cada activo de información, cuántas vulnerabilidades tiene y el ranking. Y por lo tanto, ese ranking o ese número me va a servir para evidenciar el riesgo que podría ocasionar que el sistema esté abajo, que el sistema tenga un ataque, que se pierda la información del sistema, que entre un ransomware, ¿cierto? O cualquier otro tipo de ataque. Y con eso yo puedo, como les comentaba, de alguna manera pedir presupuestos para
realizar acciones para mitigar las vulnerabilidades, o puedo decir, ok, nos hacemos cargo de la vulnerabilidad y me hago cargo y digo, ok, no voy a hacer nada, asumo el riesgo si es que pasa algo, pero ya sé que el riesgo está. Por lo tanto, esta calculadora sirve bastante. Cuesta un poco de repente abstraerse y tratar de decir para un sistema, por ejemplo, como un intranet, claro, la madurez, por ejemplo, del exploit de un código. Y ahí tengo que empezar a ver cuáles son las vulnerabilidades que tiene, si tiene alguna vulnerabilidad que tenga relación con un exploit de código, con ejecución de código remoto, por ejemplo. Entonces, hay harta información que analizar antes de poder calcular el número, el ranking en esta calculadora, para que no crean que es como lo marqué yo, que es marcar así aleatoriamente. No, no es así. Cada opción tiene un análisis por detrás que tienen que ir aterrizando y madurando bastante antes de ir a medir todos sus sistemas o todas sus aplicaciones o los activos de información, como se le conoce coloquialmente, ¿cierto? Dentro de esta calculadora. No sé si aclaré para que noten la ruta Muchas, de la calculadora. muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ariel Fernández. Profesor, ¿hay algún software de código abierto tipo Nexus o Acunetix? Y Nessus, por ejemplo, está orientado a vulnerabilidades en sistemas operativos. Acunetix está orientado netamente a vulnerabilidades en aplicaciones web. ¿Ya? Son complementarios. ¿Ya? Hay un software de código abierto que se llama OpenBus. Yo utilizaba hasta hace algún tiempo, creo que el año pasado fue la última vez que lo utilicé, que es open source y es el equivalente a Nessus. Y hay, bueno, en cuanto a análisis de vulnerabilidades, hay un montón. En Kali Linux viene una suite de muchas aplicaciones que son open source que se pueden utilizar. En Kali Linux viene un paquete donde ustedes pueden instalar OpenBus y trae por defecto, por ejemplo, aplicaciones como Wapiti. Ahí voy a por aquí de un taladro, no sé si se escucharía. Em, Como les comentaba, en Kali Linux existe la opción de poder utilizar Wapiti, que es una alternativa a Kunetix. Hay otra que se llama Arachne se escribe, que también es una buena alternativa a Kunetix. Pero sí, en general, y esto no es por defender el software licenciado, pero sí, en general, Acunetix es bastante robusto en cuanto al informe final. El informe final es bastante bien detallado, me dice cuál es la vulnerabilidad, cuál es la forma de explotar la vulnerabilidad, cuál es el parámetro que está afectado y que hay que corregir o hay que mejorar, cuál es la recomendación. Me trae un informe bastante humanamente legible que Wapiti o que Arachne, por ejemplo. Pero sí, Nessus tiene OpenBus, como les comentaba, y Acunetix tiene Arachne y tiene Wapiti, que también son de código abierto. En el curso igual, disculpa, para complementar, en el diploma igual yo les doy varias herramientas para que puedan elegir. De hecho, el análisis de vulnerabilidad del sistema operativo les doy varias alternativas que los alumnos pueden utilizar. Y en el caso de Acunetix también. O sea, no lo obligo a utilizar Acunetix ni a saltarse la licencia, sino que tratar de buscar cosas que ya están, que vienen incluidas en distribuciones como Kali Linux, por ejemplo. O bajar un par de paquetes, ¿cierto?, que me permiten ejecutar esta aplicación en un ambiente Kali Linux. Así que eso también está considerado en las clases que yo voy dictando en el diploma de seguridad de la información en la FE. Gabriel Herrera dice, ¿puedo utilizar una herramienta como Chodan en la red interna? ¿Está bien? Si lo dije mal, me disculpan. No, porque básicamente Shodan es una plataforma que está disponible en Internet. Por lo tanto, para hacer escaneo de vulnerabilidades debe tener acceso a los sistemas, debe tener acceso al servidor. Entonces, si yo tengo un servidor, por ejemplo, con una IP privada en la red interna, Shodan no va a acceder a ese servidor. No lo he probado, tal vez, a lo mejor Shodan tiene alguna versión local, no lo sé, lo desconozco. Sí, no lo sé, en realidad no me quiero casar con algo que desconozco, pero sí sé que Shodan, como es una página disponible en Internet, no va a tener acceso a IPs privadas que estén dentro de la red local, solamente IPs públicas. Perfecto, gracias. Luciano nos comparte lo siguiente. Dice, yo siempre consulto al NIST. NIST. N o M.
N de Ah, Natalia. sí, sí, en NIST. Lo que pasa es que NIST tiene mucha documentación. Para los que no sepan, NIST es el Instituto Estándar y Tecnología de Estados Unidos. Y libera mucha información, libera muchos papers, libera muchas guías de seguridad, de las que yo conozco, son montones más, ¿cierto? Pero de las que yo conozco, libera guías respecto a tratamiento de datos personales, libera guías respecto de recomendaciones para sistemas de seguridad dentro de las organizaciones. Y el NIST es un departamento que se creó bajo el gobierno de Obama en Estados Unidos. Por lo tanto, entrega recomendaciones no solamente para Estados Unidos y no solamente para empresas de algún sector específico, sino que son aplicables a cualquier sector educación, sector gobierno, al sector privado, al sector público, etc. Tienen un marco que es súper bueno, es súper interesante, que es el marco de ciberseguridad de NIST. Se llama Cyber Security Framework de NIST. También es súper interesante. Y este marco abarca distintos estándares. La norma ISO, por ejemplo, COVID, que no es COVID, es COVID, y los agrupa en 5 líneas que son bien interesantes, pero sí, tienen mucha información, tiene cosas interesantes que se pueden sacar también de ahí, y también es una buena alternativa para estar consultando información que esté disponible y que sea de ayuda para cualquier organización. No sé si hay más Muchas consultas. gracias. Sí. No hay más consultas. Muchas gracias, Andrés, por su tiempo, por esta excelente presentación. Les recordamos a todos que se la haremos llegar eh, a su correo electrónico, también la grabación de este webinar. Los dejamos cordialmente invitados. Juliet les dejó sus datos para que la contacten para alguna consulta o duda del diplomado. Así que muchas gracias por acompañarnos y los dejamos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades. Muchas gracias. Buenas tardes.